este modesto homenaje a Rafael Juárez, que queríamos haber hecho antes, pero por las circunstancias que todos sabemos pues no hemos podido hacerlo. Ahora, aunque haya sido de una manera un poco precipitada, pero hemos preferido, ya que se han abierto las medidas, hacerlo y que sirva de clausura de este curso, de las actividades de este curso del Ateneo, que bueno, que han sido muchas, porque de alguna manera la tecnología nos posibilitaba trabajar de ese modo, pero no como nosotros hubiésemos querido. Entonces, bueno, despedimos el curso con este homenaje a Rafa, con este acto que yo creo que a él le hubiese gustado, porque es muy entrañable, muy íntimo y que nos puede ayudar a tenerlo presente, a estar con él un rato. Bueno, hemos elegido a 3 personas que estuvieron en 3 momentos muy importantes de su vida cerca de él, para que, bueno, pues para que hablen un poco de esa experiencia, para que lo recuerden. Yo tuve una época también de mucha proximidad con Rafa. Lo conocí cuando estaba estudiando su licenciatura en el curso 1977-78, que fue un curso muy significativo porque fue el curso en el que nos subimos desde Puentezuela a la Facultad de Cartuja. Y en ese año, bueno, enseguida entré en contacto con él porque yo le daba clase y él era uno de los alumnos más brillantes del curso. Y además tuvieron un proyecto muy interesante que nos propusieron algunos profesores, que fue hacer una revista, que en principio, bueno, iba a ser solamente una revista universitaria, pero finalmente fue una revista que trascendió el ámbito universitario y que, aunque se editaron pocos números, pero yo creo que ha quedado por su calidad, por su vanguardia en el diseño gráfico, porque fue Julio Juste el que hizo esa revista Letras del Sur, cuyos números, algunos de los números que se editaron son verdaderamente interesantes, sobre todo desde ese punto de vista. Bueno, luego Rafa, como todos sabéis, se hizo cargo de la librería Al-Ándalus. Bueno, se habla por ahí en la Wikipedia, en todas esas cosas, de que fundó la librería. No es que él la fundara, la librería ya estaba desde a principios de los años 70, fue que la compró él con algunos socios. De hecho, me invitó a mí a que participara en esa adquisición. Y bueno, de pronto enseguida la librería se transformó en un centro cultural, ¿no? En torno al que Rafa irradiaba. Él creó muchas actividades, se hacían lecturas, se hacían presentaciones. Luego hizo ediciones preciosas, precisamente con Julio Juste y con el grupo de su taller de diseño, con Pablo Sicé, con Alfonso Medina, con Vicente Guardia, en fin, con todos aquellos magníficos diseñadores y trabajadores. Y durante esa época yo tuve con él mucha intimidad, porque yo pasé en los primeros años 80 una época difícil, y él fue mi confidente en esos años, y era una persona estupenda, siempre receptiva, siempre abierta y siempre dispuesta a dar el consejo más oportuno y más pertinente, a pesar de que yo era unos años mayor que él, ¿no? Bueno, yo solamente quería decir que en fin, que siempre me pareció un poeta estupendo, al que admiré por esa capacidad que tenía de síntesis, de estilización, de inteligencia, en esa línea española tan fecunda de los poetas, de los grandes poetas como neopopularistas, como Juan Ramón Jiménez, como Machado, como Muñoz Rojas, como Pablo García Baena, que de la estirpe que de algún modo él forma parte, ¿no?
y le ayudé a que publicara su primer cuaderno, que publicó en Ángel Cazarena. Le escribí un pequeño epílogo, luego le he hecho algunas críticas a algunos de sus libros. Pero aparte de mí, que quería un poco rendir este recuerdo y este homenaje, hemos programado, como digo, este acto con estos amigos que podían haber sido perfectamente otros, recogidos también de esas épocas. Bueno, va a intervenir en primer lugar Enrique Noguera Valdivieso, que como sabéis es profesor de Filología Románica en la Universidad de Granada, es especialista precisamente en literatura rumana, es también poeta, ha escrito varios libros de poemas estupendos, ha recibido distintos premios de investigación y de poesía, y bueno, fue compañero y cómplice y amigo durante estos años de la carrera. Enrique participó también en aquel proyecto de Letras del Sur, y bueno, pues él nos va a hablar un poco de esos años, de esa época de Rafa. Luego va a intervenir también Marina Guillén Marcos. Ella es licenciada en Traducción e Interpretación y es especialista en la edición. Sabéis que ha trabajado durante mucho tiempo como editora en la Diputación de Granada y ahora trabaja como secretaria, como responsable de publicaciones y comunicación en el Centro José Guerrero. Ella fue íntima colaboradora de Rafa durante el periodo después de Al-Ándalus, en el que él estuvo trabajando precisamente en la Diputación de Granada, en esa sección de publicaciones, ¿no?, en donde hicieron cosas tan importantes como la colección Maillot Amarillo, la revista Hélice, la colección Genil, en fin, tantas cosas. Ella hablará de todo esto. Y finalmente Manuel Gómez Ros, al que conocéis también, que también es licenciado en Hispánica y en Teoría de la Literatura por la universidad, que colaboró con Rafa en su última etapa, en la etapa como director de esta fundación. Él era bibliotecario y en cierto modo fue la mano derecha de Rafa y heredó ese cargo cuando él lo dejó, el cargo de director de esta fundación. Pues nada más, dándole a ellos la palabra, pues muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Buenas tardes. Como sabéis, los que me conocéis, no me gusta mucho eso de hablar en público, así que no lo paso muy bien. Pero no podía evitar aceptar la invitación de Álvaro para hablar de seguramente quién ha sido mi mejor amigo, y de que para hablar de él lo primero que se me ocurre es que no sé por dónde empezar y seguramente tampoco sabré por dónde acabar. Podría estar hablando de Rafa mucho tiempo, ganando recuerdos que a veces son dolorosos, a veces son incluso simpáticos. Yo no creo que la memoria sea un consuelo, pero sí sé que hablar alivia, y por eso podría estar hablando mucho tiempo de Rafa. Voy a empezar recordando cómo me llamó el 6 de septiembre de 2019. Yo acababa de llegar de Barcelona y subí a la facultad para recordar un libro, y al salir me llamó para decirme sin más que se moría. Nunca he sentido, y a esta altura de mi vida, naturalmente, hay muchos amigos que han muerto y he sentido mucho de muerte, pero no he sentido esa sensación de que empezaba también como a morir yo, en el sentido de que de alguna manera acababa un tiempo, acababa una pilar de vida. De alguna manera yo he estado unido a Rafa más intensamente siempre, pero más presentemente, digamos, o menos según las etapas de los años que han ido pasando, desde que nos conocimos en el año 74, 73 seguramente, pero sobre todo en 74, cuando empezamos a tener una relación casi diaria de cafés, que duró hasta casi cuando él se casa y yo me voy a Córdoba, si yo recuerdo bien, en el 84, por ahí.
y durante la cual naturalmente vivimos miles de cosas y que yo no sabría por dónde empezar a contar. Era una persona excepcional, no solo era un excelente poeta, era el mejor poeta, pero también era la mejor persona que yo he conocido, y lo digo sinceramente. No quiero, he intentado escribir una cosa, pero no podía escribirla porque no podía. Y si algún día la escribo, ya la leeré. Yo lo conocí de una forma un poco, iba a ser una palabra rumana, chudata, un poco extraña, porque él la contó en una ocasión de una comida que hicieron para mí mis amigos, que se acordarán, después de una enfermedad que yo tuve muy grave. Él contaba eso que yo la verdad no recordaba en ese momento, porque Rafa se confunde en mi memoria con mi juventud más antigua, con mi época de facultad, con los primeros años, los primeros poemas que escribía. Y él decía que yo le había dicho que un poema suyo que había leído no me gustaba. No exactamente así, yo le dije que no me gustaban los poemas que se basan en anáforas, que es una estupidez muy gorda porque mi primer poema publicado son anáforas. Pero bueno, yo no sé por qué le dije eso en aquel momento. Y lo recuerda, y yo desde entonces que él decía, nos hicimos muy amigos. Yo podría recordar miles de cosas, desde luego desde esa revista que hicimos, que ha citado Álvaro Salvador, las reuniones para hacerla, que surgió una idea de José Martí Rodí, que no hace mucho que no se ve nada. Pero cómo llegó a tener cierta entidad esa revista, y hay otro libro que habla de ella, y yo recuerdo con gran cariño, pero antes incluso, él y yo me acuerdo que hicimos un intento de otra revista, de la que quizá en el caos de papeles y no sé, el desorden absoluto que me persigue a mí de siempre en mi casa, que conocen mis amigos, quizá haya alguna muestra todavía, algún poema inédito, algún fragmento de esos modelos que hicimos para sacar aquel número de revistas que nunca han salido. Salió gracias a que Álvaro y otros profesores nos ayudaron, y entonces salió esa revista de Letras del Sur. Si no, seguramente tampoco habrá salido. Pero bueno, esa es leer poemas suyos, leer los poemas mutuamente, pasar muchas noches juntos, noches de las que hay miles de anécdotas que recordar. Y yo siento que aquí quizá tendría que estar Jesús, porque su memoria prodigiosa seguramente recuerda muchas más cosas, muchos más detalles simpáticos o al menos llamativos de aquellos años de estudiantes, cuando bajamos de la facultad y salíamos juntos y bajábamos de la facultad parando en cada bar del camino, que era una cosa que podía ser muy peligrosa cuando llegábamos al final, cuando quedábamos por la noche a estudiar, cuando trabajábamos, si llegábamos al final, que nos daban al amanecer de noche. Bueno, cosas propias que seguramente cualquier estudiante puede recordar de su época, pero que yo digo naturalmente a Rafa Juárez. Cómo hizo su primer libro, cómo fuimos, también yo le enseñaba por los míos, cómo me fue contando cosas de familiares íntimas, cómo terminó una relación extrañamente intensa, pero no demasiado explícita en muchos aspectos, porque Rafa era también reservado como yo lo soy. Pero teníamos una comunicación, yo creo que no he tenido nunca una comunicación con nadie tan intensa. Algún amigo mío, muy querido también, que ha muerto tampoco hace tanto, e incluso he escrito un poema, pero nunca he sentido eso que he sentido con Rafa Juárez, que Rafa era parte de mi vida, y al morir Rafa, yo empezaba a morir, empezaba a ser otro mundo, otro tiempo. En plan simpático recordaría que nosotros fundamos una cosa que llamamos La Élite, que era simplemente significa alrededor del té, no era la élite de élite, era alrededor del té, de Eli en griego. Y cada vez que, bueno, eso tuvo mucha literatura, pero el primero que te falta de ese grupo. Y por eso también quizá refuerza esa sensación de ese tiempo acabado, de ese mundo cerrado, que me emociona mucho cuando hablo y cuando leo sus poemas. Durante mucho tiempo he resistido a leer su último libro. Ese libro espléndido que es Todas las despedidas, yo lo he leído hace muy poco, porque me daba una especie de pavor leer su último libro,
El libro tenía una parte que nos había publicado nosotros, la pequeña editorial que tenemos nosotros, de Genio Maligno, que es La Muerte Blanca, que yo sí conocía, pero esa idea de que ya no habría más libros, aunque cuando leo un poema de Rafa siempre dice cosas nuevas, como todos los grandes poemas, los poemas de Rafa, ahora he estado leyendo uno de las primeras etapas Para Siempre, y siempre son nuevos. Pero había también algo, sensación de que no habría más entregas, que era como el último momento de comunicación intensa entre él y yo. Y por eso me resistí a leerlo hasta hace, digo, pues, un par de meses. Y no sabría por dónde seguir. Yo recuerdo la librería de Andaluz con mucho cariño. Yo casi a diario la librería de Andaluz mientras estuve en Granada. Pasaba allí para cerrar y muchos quizás yo daba como el toque de cierre de la librería. Yo bajaba del instituto o de la facultad después y pasaba en la librería casi a diario. Era muy raro que yo no pasara. Tampoco faltaba nunca los sábados, los alegres sábados de Andaluz, que se acordaron mis amigos de que están aquí sentados, y espero que después hablamos. Nosotros pensamos que es mejor que hablemos poco y esto acabe siendo una conversación en la penumbra, porque va a ser, dentro de poco va a oscurecerse y somos todos amigos de él. Y sería mejor casi que habláramos de eso. Ya Rafa era, como digo, la mejor persona del mundo quizá que yo he conocido, el mejor poeta también, pero porque también era la mejor persona y no siempre se dan las dos cosas. Le debo muchos favores personales, me ayudó mucho en la época en que yo fui operado de trasplante hepático, como supongo que sabéis casi todos. Él estuvo allí y estuvo presente siempre y desde entonces volvimos a vernos con bastante frecuencia. Los últimos 2 meses, 2 años quizás, no 2 meses, lo vi menos, pero para mí yo recuerdo que me había llamado para decirme que estaba en Madrid, ya tienes que hacer Madrid, me dijo, y a la siguiente llamada fue la que he contado al principio, que me estoy muriendo, te llamo para decirte que me voy a morir. Eso fue y yo no sabía qué decir, no sabía qué decir, y bueno, he contado eso en un poema que se ha publicado en un libro que se presentará en septiembre, creo. La librería Andaluz, los primeros libros, la Letras del Sur, aquella revista antigua, tantas noches de marcha de aquella época, el partido, como era el jefe, nuestro jefe del partido, como yo viajé con él a Estepa durante unos días, como canté un fado delante de su familia. Entonces yo estaba con la portuguesa y con la rumana vino después. Como, todo eso son recuerdos que no puedo, que están aquí y que cada uno no sabe dónde parar y dónde empezar, no sé dónde. Ese viaje a Estepa fue, me acuerdo que me obligaba a beber un fino porque decía que beber cerveza no estaba bien visto en mi Estepa, y yo cogía una borrachera bastante lamentable. Bueno, aquellos días, que no fueron muchos días, nunca volví a Estepa, excepto ya por desgracia para su funeral. Pero bueno, después de que me llamaran aquella noche, yo y Paco fuimos a Madrid al día siguiente y nos despedimos de él. Tuvimos esa tranquilidad que nos despedimos de él durante un rato bastante largo y luego al final, durante unos minutos también volvió a entrar. Yo seguí después para IAS, donde me esperaban, y Paco se quedó en Madrid unos días. Eso para mí es algo que algún día quizá pueda escribir, no sé si algún día podré escribirlo, pero es parte de mi vida y para mí los lugares que no sabría ya qué decir, porque bueno, puedo recordar detalles concretos en la librería, cuando hacíamos albaranes para la otra librería de Paco, que estábamos recordando que eran horas y horas, noches, el partido, como digo, una Semana Santa me quedé en su casa aquí de Granada, porque su madre no se fiaba de que dejarlo solo y entonces me quedé yo. Y naturalmente en esa época inventamos una cosa que llamamos resacol. Resacol era un combinado de zumo de naranja, ginebra y no sé qué más, para combatir la resaca de la noche anterior que hemos cogido. Bueno, son de que estamos vivos, Rafa amaba la vida de forma. Por eso es que no es doloroso. Amamos la vida de una forma muy intensa, como que yo creo que también la amo. Y no es el hecho de estar de marcha, de estar de juego, es el hecho de sentirlo todo, de todas las maneras, como decía Fernando Pessoa, ese
también era un poeta al que yo dediqué tanto tiempo, esa capacidad que tenía de empatía, de amistad, más allá de verte diariamente o no. Él, cuando hacía falta, estaba ahí, y yo espero haber estado también cuando decía alguna vez le he hecho falta. Y es, en fin, yo creo que si alguien que después quiere contar, yo confío en que Jesús o Paco pueden contar muchas cosas de él, desde de aquellos años de la librería, de la de el sábado dándolo, de los viajes que hicimos, de cuando presentamos Letras del Sur. Yo me acuerdo, y te voy a terminar contando, cuando yo lo acompañé al Rafa la primera vez que leyó un poema en público, me lo pidió. Fue en el Colegio Mayor San Jerónimo, que ya no existe. El San Jerónimo creo que ya no existe, es la Junta de Trabajo. Creo que lo organizaba Juan de Loxa. Y me acuerdo que antes de leer el poema se tomó 3 copas de coñac en una cafetería del Trufo, porque en esa época, por lo menos, después se acostumbró y leía los poemas, como recordáis, de memoria. No leía, recitaba de memoria. Era algo increíble, en sí yo no lo he visto nunca. Pero bueno, y también creo que compañía de memoria. Él, me acuerdo que ese poema, que no recuerdo qué poema era, seguramente es de esos poemas que él descartó cuando hizo Para Siempre y luego aún más cuando hizo Una comprensión en la penumbra. Me acuerdo que fuimos ya un poco, ya casi borrachos, porque yo también tomaba un coñac cada vez que tomaba uno, como es natural. Pero bueno, leyó y salió muy contento. Esa fue la primera lectura, creo que fue la primera, al menos una de las primeras, y yo creo que estábamos los dos muy emocionados de esa participación que tuvo en el acto de Museo. No sé si vale la pena que siga hablando. Creo que lo que voy a contar son cosas así. No quiero hablar del poeta ni de su poesía, es de cosas académicas. Habrá tiempo de que se hagan estudios por gente mucho más cualificada que yo. Sí quisiera quizás escribir algún día sobre Rafa, pero en plan como amigo, como memoria, como recuerdo, de forma un poco más ordenada que como estoy hablando ahora. Pero bueno, podría contar más detalles de estos simpáticos, podrían contarlos todos, los que están aquí y los que no están. Los que en lugar mío podría estar Pepe, o podría estar Rafa, perdón, Paco, o podría estar incluso Milagro, podría estar cualquiera de nosotros del grupo aquel que éramos inseparables en aquellos años. Y que seguimos siéndolo más o menos en cada etapa. Hemos seguido comiendo en Navidad hasta que la pandemia lo impidió, e incluso ya sin estar él. Hemos seguido viéndonos y teniendo una relación de amigos de verdad. Entre ellos, creo que la figura de Rafa, además, ahora se ha convertido en algo que nos une, que nos liga aún más de lo que estuviéramos ya entre nosotros. Y voy a dejarlo aquí. Yo quiero recordar a Rafa, siempre lo recuerdo en los primeros años de la facultad, cuando íbamos a poner carteles, cuando íbamos a las reuniones campesinas del partido. Hay tantas imágenes que me vienen a la mente que no sabría dónde pararme. Como he dicho antes, lo difícil de hablar de Rafa Juárez, por dónde empezar y también por dónde terminar. Solo que, bueno, mi recuerdo permanente para Rafa será, y el vuestro espero también. Y muchas gracias. Que contará más cosas. Bueno, buenas tardes. Como sabéis todos, Rafa trabajó en publicaciones de la Diputación durante una década, 11 años, creo que fueron. Y... ¿no se me oye? Ah, perdón. A ver, ¿se me oye ahora? ¿Mejor? Vale. Bueno, pues decía que, como todos sabéis, Rafa trabajó en publicaciones de la Diputación durante 11 años, justo. Y de esa etapa, bueno, pues tendría muchas cosas que contar, pero yo, justo al contrario que Enrique, soy incapaz de improvisar y mantener el tipo, así que he preferido escribir algo y a mi manera, escueta, pero bueno, como ha dicho también Enrique, luego podemos improvisar, dialogar y que contéis lo que queráis. A ver, cronología entre libros
con final. 1994. Rafa apareció en mi vida cuando esperaba a mi segundo hijo. Ambos llegaron el mismo año. Bajaba de Cogollos hasta la ciudad, casi siempre en autobús, con un aire relajado. Le colgaba del hombro una cartera donde guardaba las pruebas de los últimos libros que íbamos a publicar. Sentados a mi mesa en Los Condes de Gavia, hablábamos de libros y de edición a medida que se iba haciendo cargo de nuestro trabajo en publicaciones, porque iba a sustituirme durante la baja maternal. El mundo al revés. El dueño de la librería Al-Ándalus iba a sustituirme a mí. Cuando fui cobrando confianza, un día le pregunté cómo es que había sido capaz de dar ese salto al vacío, desde su librería a una ocupación ocasional e incierta por entonces. Me dijo que ahora vivía con pocas preocupaciones y que no tenía horario. Creo que en aquella época se sentía feliz. 1995. Una baja maternal más tarde, Rafa, que ya era insustituible, pasó a formar parte del equipo dirigido por entonces por Carlos Gollonet y al que más adelante se sumaría durante un tiempo Manolo Ros, junto a nuestra inseparable Dora Jiménez. Rafa era un poeta con alma de editor, o viceversa, a veces sinceramente dudo de qué era antes. Y concebir libros junto a él pronto pasó a ser una tarea emocionante que nos salvaba de las rutinas y de los absurdos. Acudir al trabajo cada mañana significaba ir al encuentro de los amigos, al menos para mí. 1995 fue el año en que publicó Aulaga, que me dedicó con un pequeño guiño. Para Marina, mi amistad en tapadura. Esta es la tapadura y os voy a leer unos versos de Aulaga. Se extiende el valle oscuro en verde gris, cortado por lomas y palomas. Se abre la vega de oro y hay como un mar lejano que hace la luz más dura. Entre las viñas negras la noche roja avanza. Solo quien muere ahora renacerá otro día. En el ático del número 10 de la Plaza de la Mariana, lugar que muchos de vosotros habréis visitado, publicamos libros de historia, catálogos de arte, mucha poesía, las obras completas de Ganivet, y Rafa inventaba nombres para nuevas colecciones, los libros de la estrella, El príncipe preguntó, siempre entre nubes de humo de tabaco. Conversábamos en la terraza, tomábamos café en la calle Navas, forjábamos lazos para siempre. Perdona, que me está pasando algo raro. Vale. 1999. Roma. Rafa cayó enfermo en la isla Tiberina y una ráfaga de dolor abrió la puerta. Quedó abierta durante toda su ausencia y cuando volvió con nosotros traía una sonrisa más pícara y el aire que respirábamos era más limpio. 2001. Aquel año publicó Lo que vale una vida, que esta vez me dedicó con un precioso bodegón. Para Marina, con un cesto lleno de granadas, membrillos y mañanas de sol y de amistad. La estrofa central de Otoño en María la Miel dice así. Celebremos, amigos, que el otoño comienza y aclaremos con vino las esperanzas nuevas, los afanes de siempre, mirar la lluvia fuera, sentir la niebla dentro, querer y que nos quieran. 2005. En la Mariana habíamos pasado 8 años. Hacía 2 que habíamos vuelto al Conde de Gavia, donde le recuerdo concentrado en los manuscritos y levantando la mirada de vez en cuando para contemplar a través de la ventana un inmenso magnolio en el patio trasero del palacio. Pero ahora Rafa se marchaba para hacerse cargo de la nueva etapa de la Fundación Ayala, aquí en el palacete de Alcázar Genil. Desde entonces hubo muchas ocasiones para colaborar y muchos motivos para encontrarnos, aunque lo que habíamos construido iba siendo desmantelado pieza a pieza.
un pequeño lío, perdón. Qué pequeño. 2011. Aquella ventana blanca junto a la que había colocado su mesa de trabajo en 2003 se había convertido en un poema, y aquel magnolio en ciprés. Publicó el poema años después en su libro Medio siglo, que es del 11. Para Marina, la ventana blanca, este poquito de compañía. La ventana blanca de Medio siglo, la voy a leer. Abro esta ventana por primera vez. Un patio con fuente, un verde ciprés y niños que juegan a ser y no ser. Tras la calle estrecha de azafrán y miel, vacío y cerrado, aguanta de pie un palacio viejo que es y no es. Terrazas, tejados, veletas sin fe y los miradores desde los que ven los ojos cansados mañana y ayer. 2017. Rafa dio por terminada su tarea al frente de la Fundación, una vez consolidada como una institución de referencia, y se ilusionó con el regreso a las tareas de editor en publicaciones. Fue un reencuentro tranquilo, pues pensábamos que tendríamos todo el tiempo del mundo para recuperar los viejos hábitos. El café de media mañana, las conversaciones en el patio, la complicidad, las consultas, los consejos, las preguntas, las alegrías, las confidencias. Pero no nos había sido concedido ese tiempo. 3 semanas. Rafa enfermó de nuevo y al poco decidió quedarse definitivamente en su vida pausada, en sus paseos y sus lecturas. 2019. A la vuelta de enero nos encontramos una mañana soleada para comentar su nuevo manuscrito, a punto de ser libro. Aún no tenía título y a pesar de su claridad de ideas, mantenía algunas dudas. Se marchó a Madrid y no supe que no volvería a verlo. Tampoco supe entonces que el libro se titularía Todas las despedidas, hasta que año y medio más tarde llegó a mis manos el manuscrito definitivo, que él había dejado listo para publicar poco antes de despedirse del todo. Y os leo unos versos de Todas las despedidas. Volver. Volver a leer los libros que ya he leído, besar los rostros que ya he besado, andar los mismos caminos, cantar canciones cantadas, despedirme sin temor, volver a vivir mi vida para vivirla mejor. Buenas tardes. Y bien, como explicó al comienzo Álvaro Salvador, perdón, ahora que se supone que nos la podemos quitar y no lo hacemos, ¿verdad? O sea, somos incorregibles. Decía, como aclaró Álvaro Salvador al comienzo, la mayoría de los presentes lo sabéis, yo compartí los últimos años de la trayectoria profesional de Rafa aquí en la Fundación. Ya hace algo más de 4 años que él dejó la Fundación y os aseguro que todavía cada día cuando entro por esa puerta pienso que Rafa va a estar en su despacho arriba de la escalera y que cuando llegue pues vamos a tener la conversación, el encuentro que tuvimos durante tantos años, ¿no? Sea como sea, bueno, aquí estamos para recordarlo, ¿no? Se ha hecho un recorrido, bueno, pues ya valioso, interesante, ¿no? Por las ocupaciones anteriores. Yo les voy a hablar un poquito sobre la Fundación. Granada es una ciudad peculiar, probablemente no tanto como pensamos los granadinos, porque en todas partes cuecen habas, pero siempre en toda ciudad hay muchas
ciudades, ¿no? En Granada también las hay, bien lo sabemos, y creo que todos buscamos arrimarnos a la ciudad que nos interesa. Es una expresión que escuché a unos queridos amigos que están aquí, ¿no? La ciudad, la Granada que nos interesa, ¿no? ¿Cuál es la Granada que nos interesa? Rafa Juárez era uno de los principales representantes de esa ciudad, de la ciudad que nos interesa, de la Granada que nos interesa. Sin ser granadino, no le hizo falta. Ya se ha contado, bueno, un poco esa época de la universidad, ¿no? Ahí arranca su relación con la ciudad y todo lo que la ciudad le debe. Es una época muy agitada, en la época de la transición. La universidad era otra cosa completamente diferente a lo que es hoy, ¿verdad? Y Rafa estuvo en primera línea, también en el partido. Todo eso ya se ha hablado un poco, ¿no? Y bueno, además yo acababa de nacer, así que tampoco tengo de qué hablarles, ¿no? Pero me interesa mucho destacar que en esa temprana juventud, aunque entonces los universitarios no eran tan jóvenes como lo son ahora, ¿no? Teniendo la misma edad, probablemente. Bueno, el caso es que en esa época Rafa ya adopta posiciones políticas y cívicas, sobre todo, firmes, coherentes y que mantendrá ya el resto de su vida. Y que lo relacionan con un tejido ciudadano, como quiero defender en esta pequeña conversación, ¿no?, que estamos manteniendo ahora. Creo que eso tiene sus raíces en ese momento. Después, como persona interesada por las letras y como gran poeta, pues que mejor podía hacer que hacerse cargo de una librería, que también en ese momento era mucho más que una librería, ¿no? Yo tampoco la conocí, en fin, nada más que apenas de pasada, tampoco puedo hablar por tanto en primera persona, pero sí de lo que él me contó, de lo que sus amigos tantas veces me habéis contado. Y bien sabemos, gracias a vosotros, a vuestro relato, que la librería Al Andaluz pues fue mucho más que una librería, como digo, un corazón latiendo en el centro de la ciudad, ¿no?, de la Granada que nos interesa. Todo esto ya se ha contado, no me entretengo en eso, sino que me voy directamente a partir del año 2005, como ha explicado con precisión admirable Marina, cuando él es propuesto por José Antonio Pérez Tapia y bueno, por otras personas, no solo él, pero él principalmente fue quien propuso el nombre de Rafa Juárez para hacerse cargo de la que se pretendía que fuera la nueva etapa de la Fundación Francisco Ayala. Existía ya como fundación universitaria desde el año 98, pero no tenía una actividad, digamos, abierta a la ciudad. Su actividad era puramente académica. Se aproximaba el centenario de Francisco Ayala, que como saben había nacido en el año 6, por tanto en 2006 iba a cumplir 100 años, en el estado de forma tan admirable que todos recordamos, ¿no? Y envidiable, más que admirable, ¿no? Y bueno, era un momento propicio, antes también de la crisis del gran batacazo de 2008 y los años posteriores, cuando había recursos y solvencia para hacer muchas cosas. En fin, se conjuraron un poco los astros para que efectivamente Rafa se hiciera cargo de refundar una fundación. Sería la Refundación Francisco Ayala. Este tipo de bromas tan tontas la hacíamos a diario, ¿no? O sea, que perdonadme que me la permita, ¿no? Es también un homenaje, ¿no? Hay una historia bastante divertida que él contaba siempre, a lo mejor algunos ya la habéis oído, ¿no?, de cómo él pasó un casting para ser director. Bueno, él era el secretario del patronato de la Fundación Francisco Ayala. Se le llamaba director, gerente, pero ninguno de esos cargos estaba en ese momento recogido en los estatutos. Él decía que le parecía muy bien ser secretario, porque según le conviniera, pues eso lo eximía de determinadas responsabilidades, o no, porque cuando no era el caso decía, oye, cuidado, que Felipe González era el secretario del Partido Socialista y mandaba más que nadie, ¿no? Pues bien, él contaba que pasó un casting, pero claro, fue un casting muy particular. El casting no era entre otros candidatos, como a veces sucede, ¿no?, o todo esto, sino que era un casting con Francisco Ayala, claro.
cómo ibas a poner al frente de la fundación a alguien que no fuera del agrado del fundador y de la persona que da nombre a la fundación. Y tuvo lugar, he oído 2 o 3 versiones, pero todas se parecen, es decir, que deben de ser más o menos como lo voy a contar. Tuvo lugar una comida en el restaurante chino, que algunos conoceréis, que está, creo que se llama Asia Gallery o algo así, que está en el Hotel Palace en Madrid, muy cerca de la casa de Ayala. Era un lugar que Ayala y Carolyn frecuentaban. Y bueno, les contaba cómo le habían sudado partes del cuerpo que ni siquiera sabía que tenía en aquella ocasión. El caso es que la comida fue bien, el casting fue bien. Él entabló esto me parece muy valioso y hay que destacarlo, él tuvo una relación con Ayala muy estrecha hasta el punto que podía serlo, siendo, como ha dicho Enrique, Rafa una persona reservada, casi hermética a veces, siendo Francisco Ayala, es decir, que tampoco era una persona a la que ya pudieras echar la mano por encima del hombro, ¿no? Pero me consta, porque eso sí que ya lo vi y lo viví yo, ¿no? Ya sí estoy hablando con alguna legitimidad desde hace unos minutos para acá. Sí que les decía, entabló una relación muy especial conmigo, ¿no? De la que tengo muchos testimonios. Quizá alguna vez haya ocasión para contarlo o ponerlo por escrito, ¿no? Sería una pena que se perdiera. Pasó el casting, digo, se apagó el motor del cambio, que había sido el centenario, con bastante éxito, diría yo, en fin, después de todo esto. Francisco Ayala siguió vivo todavía 3 años más, dando ejemplo. Y mientras tanto Rafa fue el alma de la nueva Fundación Francisco Ayala. Se ocupó, bueno, en primer lugar, la primera vez que él me llamó para explicarme la situación, nos vimos precisamente aquí y tiene que ver con lo que me contabas antes. Esto estaba recién vaciado y era un edificio, el esqueleto de un edificio en ese momento, no había ni una silla donde sentarse. Eso en lo material, en lo demás también, es decir, había que hacerlo todo de nuevo. Y al cabo de poco tiempo, Rafa había convertido la fundación en lo que es hoy. Esto no es un public reportaje, o sea que no voy a insistir. Pero sí quiero que recuerden cómo se consiguió traer a Granada, consolidar, depositar ante el Protectorado de Fundaciones y hacer formar parte del legado fundacional el legado de Francisco Ayala, después también gran parte del legado de Carolyn Richmond. Hablamos de su biblioteca personal, de su fondo documental, de su archivo profesional, es decir, de toda una serie de documentos de un valor incalculable, ¿no? para los estudiosos de la literatura, de la historia cultural del siglo XX. Todo eso fue gestionado por él. Consiguió que se llevaran a buen puerto un proyecto que había empezado en una época en la que era relativamente fácil hacerlo, pero que lo más normal en otras manos sería que se hubiera perdido por el camino, que fue la publicación de las obras completas de Francisco Ayala en Galaxia Gutenberg. Empezó en 2007, ahí todos íbamos sobrados, acabó en 2014, cuando ya andábamos buscando monedas de euro en los dobladillos de los bolsillos, ¿no? Las obras completas son ejemplares también. Para un autor como Francisco Ayala son casi 10.000 páginas de absoluta referencia. Y todo eso pues también fue posible gracias a que Rafa estuvo ahí, lo impulsó, lo cuidó y lo dirigió. Y respecto a lo que tiene que ver con la ciudad que nos interesa, la Granada que nos interesa, lo voy a resumir con una anécdota tal vez un poco alegórica. La fachada de Alcázar Genil es esta. La parte principal a veces se interpreta que es la de atrás porque da al centro de la ciudad, la que da a Granada es la trasera del edificio, digamos, pero esta es la fachada y por tanto la puerta principal de acceso es esa de ahí. Cuando llegamos aquí, empezamos con el trabajo en la fundación, abríamos esa puerta que está abierta ahora cada mañana y la cerrábamos cada mediodía o cada tarde según el caso y nos marchábamos y ya está. Pero supongo que saben que hay una puerta trasera. Esa puerta trasera
un buen día, al cabo de 2 o 3 años, estas ocurrencias que a veces tenía Rafa, que seguramente había estado pensando durante mucho tiempo y de repente aparecía con ella, ¿no? Dijo, oye, ¿y si abrimos la puerta trasera? Y yo me pregunté, ¿qué puerta trasera? Porque, en fin, estaba tan enterrada ahí en la maleza y eso. Bueno, tuvimos que llamar a un servicio de cerrajería que a su vez tuvo que pedir refuerzos porque eso no se había abierto, parece ser desde comienzos de los años 90, cuando el edificio fue reformado. Esa puerta se había quedado cerrada y nunca más nadie la había abierto. Hubo que hacer ahí una serie de operaciones de cerrajería muy complejas, pero a partir de ahí la puerta se abre cada día. La puerta se abre a que estemos todos aquí, a que pueda venir cualquiera, a que vengan colegios, institutos, investigadores, curiosos, incluso da lugar a que la gente lo utilice como el Corte Inglés, para pasar de una calle a otra. A veces lo más cómodo es entrar por la puerta de atrás y salir por la de adelante, o al revés, ¿no? Esa apertura de la puerta se le ocurrió a él y me parece que tiene un valor simbólico interesante, ¿no? ¿Cuáles fueron las líneas maestras entonces del desempeño de Rafa en la fundación, que es para lo que se me ha invitado a hablar aquí? Pues como Marina ha leído versos y poemas, y quizá después se lean unos poemas más si os apetece, siempre estamos a tiempo de hacerlo, ¿no? Pero esta no era una lectura de poemas. Voy a hacerme el original y voy a leer textos de Rafa en prosa. Como la mayoría sabéis también, Rafa fue un prolífico autor de literatura gris, nunca firmada como su condición de literatura gris exige, ¿no? Porque escribía cuartas de cubierta, escribía solapas, escribía todo lo que se le ponía por delante, ¿no? Al cabo del tiempo, los que estábamos cerca de él reconocíamos si algo lo había escrito él solo con leerlo, ¿no? No hacía falta ya que me dijera, mira, he escrito este texto, ¿no? Pero bueno, voy a dejar que él explique cómo consideraba que debía llevar a cabo su labor, cómo se podía trabajar en una fundación, refundar una fundación, abrirla a la ciudad. Escribió Rafa así. Habla de plantear en la práctica cuáles son las funciones de una fundación literaria en la sociedad actual. La defensa del pensamiento crítico y diverso, surtiendo de medios y servicios a los investigadores e intelectuales de hoy. Y la difusión, sin melindres permanentemente conmemorativos, del ejemplo de esfuerzo, talento y raciocinio que nos dejó Francisco Ayala como su mejor legado. La precisión del poeta estaba también en su prosa siempre, ¿no? Y en su persona. Acaba aquí diciendo el ejemplo de Francisco Ayala, pero en los últimos tiempos, ya con esto termino, he acabado pensando que también se conjuraron los astros de alguna manera para que Rafa dirigiera la fundación de Francisco Ayala y no la de otro escritor o artista o poeta, incluso, ¿no? Lo que quizás podía haber sucedido y a lo mejor hubiera sido hasta más natural, porque había cierta conexión entre ellos que he explicado antes en cuanto a su relación personal, pero que se me ha revelado después también a recordar algunas cosas y algunos textos. 2 o 3 días después de morir Francisco Ayala, lo que sucedió en noviembre de 2009, Rafa estaba en Madrid atendiendo a toda la necesidad que había en ese momento, ¿no? de apoyar a su viuda, atender a los medios, en fin, ya podéis imaginar, ¿no? Yo estaba aquí, mientras tanto, pues llevando un poco el día a día de la fundación. Él pasó varios días allí y me mandó un texto, me dijo, mira, he escrito esto, si te parece que sirve, pues lo podemos dar. Como digo, volvía a ser literatura gris, esto ni iba firmado ni nada, lo dábamos en el boletín de la fundación como si fuera cualquier cosa y ya está, ¿no? Y está bien así. Y escribió, digo, un texto que se recoge en un folio sobre Francisco Ayala, como digo, recién fallecido, en el que él reflexionaba sobre unos versos que eran los favoritos de Francisco Ayala. Él había escrito un pequeño estudio crítico sobre un poema de Antonio Machado, que era un vínculo que los unía, ¿no? El de ser uno de los poetas predilectos de Ayala y de Rafa también, como sabéis.
él tomaba esos versos de Machado y los glosaba en relación con Francisco Ayala. Los voy a leer, como digo, es un texto de Rafa sobre Ayala, y cuando termine comprenderán que perfectamente podrían interpretarse como un autorretrato. Vivió con una presencia permanente en la realidad, haciendo suya la vieja vida mediante el disfrute de sus bienes y el padecimiento consciente de sus penas, convirtiéndola, si una urgente necesidad interior se lo imponía, en poesía, en palabras ordenadas para ofrecer a sus semejantes experiencias comunes transformadas en arte, en permanencia, con un estilo poderoso, como de otro siglo. Su escritura parece, en muchas ocasiones, no pertenecerle, sino formar parte también del viejo acervo humano, como su dignidad y lo que nos empeñamos en llamar lucidez y debiéramos considerar mejor una fuerte voluntad ética, un esfuerzo educado desde su niñez por controlar sus demonios interiores y convertirlos en gestos de responsabilidad permanente. Sigue Rafa un poco más hablando de Ayala, y ahora lo estamos haciendo hablar de sí mismo, ¿no? Convertirlos en gestos de responsabilidad permanente ante su familia, ante sus amigos y ante la ciudad que nos interesa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, a los amigos de Rafa. Ahora, si les parece, podríamos hacer un poco de coloquio. Si alguien quiere intervenir, si quiere contar algo en relación con Rafa, o que conversemos de algo en concreto. Hay muchos amigos, veo, de él, de distintas épocas. No sé, que sí. Te pasamos el micro. O vente para acá. Yo debería de hablar desde el escaño, o no el escaño, sino la sedia, pero es que temo que me falle la voz, y por eso prefiero el micro. Yo recuerdo cuando en la Fundación Jiménez Díaz me dijo Rafilla, estaba por aquí, me dijo: Jesús, tú estuviste con mi padre en la librería, ¿no? Digo, en la librería, en la carrera, en el partido, en la junta de facultad, en la mili, fue mi cabo en la mili. Poco tiempo porque nos solapamos, y bueno, no voy a... Lo que ha contado Enrique de las noches libres y tal, yo le dije a Pilar, a su mujer, le dije: yo no echo de menos, hombre, por supuesto, no echo de menos al poeta. El poeta lo tengo en mi estantería y en mi mesita de noche. Pero le dije a Pilar, digo, yo es que no echo de menos al hombre de la foto, al viejo de la gorrilla. Digo, yo echo de menos al trueno que declaraba noches libres. Pero, bueno, eso no es verdad, porque puedo confundir el echar de menos a Rafa con echar de menos la juventud, y la juventud no va a volver. Sí, es verdad, sí echo de menos al viejo de la gorrilla. Ya los dos ya teníamos una edad, echo de menos sus paseos. Nos gustaba, íbamos a cenes, nos tomábamos nuestro vino y nos volvíamos. Subíamos al llano de la Perdiz, nos tomábamos nuestro vino y nos volvíamos. Recuerdo un día precisamente subiendo para el llano de la Perdiz, esta anécdota la he contado, algunos amigos la conocen. Era un día como pues ya de este tiempo, y pegaba el Lorenzo, pegaba fuerte, ya había una brisna de nubes. Y subíamos los dos, como en una expresión suya, a paso de cuadro intermedio. Y le dije: Rafa, en estos momentos es cuando se agradece haber dejado de fumar. Yo llevaba 7 años sin fumar y él se había llevado también. Y es que era un monstruo. Y me dice: Jesús, se agradece relativamente, porque tú imagínate sentado en esa piedra, mirando a ese valle y con tu cigarro. Me voy a relatar, no voy a hablar más, porque una anécdota de Rafa. Se ha hablado de su capacidad de editor, de librero, de poeta. Nosotros éramos compañeros de carrera, éramos de filología española,
alumnos los dos de Álvaro. Y Rafa era un gran filólogo. Eso recuerdo, de los últimos recuerdos que tengo así de él, fuimos en La Zubia, había un centro cultural que se llama La Casa con Libros, donde tuvieron un ciclo que se llamaba Los poemas que me habría gustado escribir, donde cada uno, bueno, y que en realidad quizás eran los poemas que me habría gustado escribir en vez de que los escribiera otro. Y Rafa pues se fue, Rafa había escrito poemas de Aldana, de Góngora, de Blas de Otero, de Machado, era como su fuente. Y no solo recitó, como él recitaba, de memoria, los poemas de Aldana, de Góngora, de Blas de Otero, de Machado y de Blas de Otero, sino que desgranó en el mejor estilo de un Emilio Orozco y sin notas, una poética de Aldana, de Góngora, de Machado y de Blas de Otero. Al terminar le dije, Rafa, qué gran profesor se ha perdido. Y me dijo, ¿es verdad que sí? O sea que quiero destacar esa parte que Almao quedó en punto, que era un gran filólogo. Muchas gracias. Bueno, si alguien más quiere intervenir. Hubo también un Rafa relacionado con la tertulia, ¿verdad, Tatu? También podías contar algo de eso, ¿no? ¿Eh? Lo olvidaste después, ¿no? Bueno, yo me acuerdo también de que cuando vino, la primera vez que vino Rafael Alberti, que uno de los actos fue la tertulia, él preparó una revista, Trames, que salió solo ese número, que era un número homenaje a Rafael, y se le dio allí en la tertulia también, en aquella memorable ocasión. Y bueno, se podían contar tantas cosas. A lo que ha dicho Jesús, que me ha hecho recordar a mí que cuando me dijo y me propuso a mí y a mi mujer de entonces que entráramos en la sociedad de la librería, porque entonces yo era rico consorte, ¿no? Y bueno, podíamos haber invertido y tal, al final decidimos que no y tal. Pero yo lo primero que le dije fue, pero vamos a ver, no vas a intentar quedarte en la facultad, no vas a intentar sacar unas oposiciones de instituto. Es decir, es que era una persona idónea para enseñar, para dedicarse a la enseñanza. Sin embargo, él nunca explicó por qué, pero nunca quiso hacerlo, ¿no? Y por supuesto que era un filólogo extraordinario. Uno de los estudios que hizo son los que ha citado Jesús sobre Aldana que lo estudió pero a fondo, ¿no? Yo creo que incluso hizo una edición con Trapiello o con alguien de Madrid de poemas de Aldana. Bueno, está también Vencerlao, que también podría contar algunas cosas. Mejor no. Bueno, es que, claro, esa es otra cosa. El otro día un paisano suyo me mandó que me imagino que a vosotros también os habrá interrogado, porque está haciendo un artículo, porque aparece en Estepa le van a hacer un homenaje, y me mandó un cuestionario, ¿no? Entonces yo una de las cosas que le contesté de la época, porque él quería que hablara precisamente de esa época primera, ¿no? Y una de las cosas que le contesté, que se sorprendió muchísimo, y que incluso luego ni la citó demasiado, es que una de las cosas que yo más admiraba de Rafa era cuando salíamos de juerga, la capacidad que tenía de transformarse, se transformaba en otra persona. Bueno, yo se lo recordaréis, ¿no? Si de pronto él, tan tímido que era, tan introvertido, se extrovertía, se volvía simpaticísimo. Cuando no era capaz de acercarse a una chica a decirle algo, se acercaba y ligaba. Y yo digo, yo no puedo, yo llego a ese punto y me mareo, me caigo redondo al suelo, no puedo pasar el chip, ¿no? Y entonces Rafa lo hacía, ¿no? Esa parte de él, primera, tan jovial, tan vital, muchas personas desgraciadamente no la conocieron, ¿no? Porque después ya él pues tuvo que cuidarse y como por la edad, ¿no? Y los años,
y entonces pues ya, en fin, se tranquilizó, volvió a su ser, digamos, primero. Pero en fin, se podrían contar tantas cosas de Rafa. Podríamos, si no quiere nadie más, pues leer algún poema más, ¿no? Yo puedo leer. Bueno, vamos a leer algún poema más. Aquí en Lo que vale una vida hay un poema que él le dedicó a la huerta de San Vicente. A la huerta de San Vicente. Que bueno, hubiera estado muy bien que lo hubieran elegido director de la huerta de San Vicente. Estaría de otra manera el lugar. Soneto de la casa y de la huerta. El mejor libro sobre los estragos del tiempo es una casa abandonada. Antes de abrirla, avisa la fachada cómo es la muerte, los colores vagos, la proporción que ya no espera halagos, sino paciencia para ser borrada, las rejas de belleza saqueada y las losas mohosas como lagos. Pero si entras persiguiendo el eco de los gozos de ayer hasta la huerta, rosas viejas, membrillos y nogales, encontrarás que la humedad y el hueco hacen volver a tu niñez despierta páginas de pecados inmortales. Gracias. Que él mismo a veces apartó, pero que para mí, por razones sentimentales, en sí tiene un valor enorme, pero que creo además que tiene un valor literario también enorme. El otro día comentaba con José Gutiérrez, que me encontré en una está por aquí. Y entonces, al azar casi, de Para Siempre, la primera parte de Para Siempre, voy a leer algún poema, a ver si consigo leerlo, y perdón si no lo leo. Una rosa de niebla cada noche florece en tu jardín, la envía el tiempo. Sus pétalos se abren, cotidianos, irreales y tiernos, húmedos y mortales, pues son un don a tu belleza. Pleno está el jardín de rosas y la noche plena está del calor de los viajeros pétalos. Tu jardín te fije rosas, plena de niebla y tiempo, para que nada quede vivo luego. Esto puedo reivindicar también esa primera etapa de su poesía, que creo que también merece la pena, porque creo que ahí también, para los que vimos cómo se escribía, cómo sentimos, cómo se grababan los libros que dieron lugar a este poema, tiene un valor sentimental enorme. Gracias. Pues si ya nadie más quiere intervenir, yo creo que sería el momento de despedirnos todos de su recuerdo. Un aplauso grande y hasta la próxima. Muchas gracias.